A modo de resumen de toda esta sección que hemos escuchado, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. El capítulo 9, el verso 1, inicia diciendo: en el octavo día llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. De toda esta sección está hablando, ¿por qué en el octavo día? Porque días anteriores Moisés consagra a los hijos de Israel, me refiero en particular a Aarón y a sus hijos, para que ellos puedan empezar a ministrar en el templo. Me estoy adelantando, ¿no? En el tabernáculo de reunión, en la carpa sagrada que se ha levantado. Ahora, cuando llega el capítulo 9, dice en el octavo día, cuando termine ese tiempo de purificación de 7 días. Recuerdan un poco de los sacerdotes que tenían que, para su ordenación en el tabernáculo, para que ellos inicien a oficiar, tenían que pasar un proceso de 7 días, ¿no? Ahora, pasado ello, el octavo día, ellos inician a oficiar oficialmente en el tabernáculo de reunión. Y vemos allí que ellos inician ofreciendo el capítulo 9 varias ofrendas, ¿no? Ya sea del pecado, ofrendas por el pecado, por la culpa, ofrendas por la paz. Quienes se recuerdan la enseñanza pasada que hemos visto. Entonces ellos, toda la instrucción, están poniéndolo en acción, todo según la demanda divina. Y cuando termina el capítulo 9, el verso 24 dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. O sea, todo estaba haciéndose en orden. Y la presencia de Dios, una vez más, desciende allí, pero no para destruir, sino para aceptar la ofrenda que los hijos de Israel estaban elevando a nuestro Dios. Ese es algo importante que debemos notar. El capítulo 10 vemos ¿a cuántos? A 2 hombres, ¿cierto? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que hacen cosas incorrectas, pero la presencia de Dios también se manifiesta allí, pero no para aceptar la ofrenda que ellos estaban disponiendo, sino para quitarles la vida a Nadab y a Abiú. Y el luto que dice Moisés no debe guardar luto, porque vamos a verlo después. No les permitió, solamente a los familiares de Nadab y Abiú. Pero los sacerdotes que han sido ungidos para oficiarlo no participan del lloro por la muerte de Nadab y Abiú. Y el capítulo 11 habla sobre, como dice allí el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y el verso 47 termina diciendo lo mismo, ¿no? Para que hagan diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Toda esta sección, si se han dado cuenta, como dice el verso 2 del capítulo 11, es para los hijos de Israel. En otras palabras, Dios mismo dando instrucciones aún en la alimentación de su pueblo, qué pueden comer y qué no pueden comer, y de manera general solamente. Esta sección que habla de las comidas, hemos visto que habla ya de animales de la tierra, animales que viven en el agua, de aves y de insectos. Muchos de ellos que son aptos para comer y otros no son aptos para comer. Con esto no podemos universalizar y decir que todas las naciones deben seguir esta dieta, sino que simplemente para la nación de Israel. Y quien come esto no puede tampoco menospreciar a quien no come, ¿no? Eso es lo que tenemos que notar. Hay mucho, por ejemplo, la dieta aquí que se observe especialmente para los hijos de Israel, y no se requiere eso para las demás naciones. ¿Ya? Entonces, y cada cultura, si se han dado cuenta, también tiene estos principios. Para una cultura ciertos alimentos son comestibles, pero para otros no. Es así, ¿no? En la sierra peruana se comen ciertos alimentos, pero en la costa comen otros que en la sierra no se come, y esa es su cultura, su identidad.
En la selva comen otros alimentos que en la sierra y en la costa se comen. Yo creo que en ese sentido hay que respetar cada cultura, cada idiosincrasia en particular, para no estar imponiendo una cultura sobre otra. Pero para los hijos de Israel, este es su estilo de vida, esta es su cultura, esta es su identidad. Cuando ellos quebrantan algún principio que está aquí, le es considerado pecado. Pero para un no Israel que coma, digamos, un sapo, no le es pecado. Pero para un hijo de Israel que coma un sapo, le es pecado. Esa es la gran diferencia entre Israel y las naciones. Israel tiene estas instrucciones, aún hemos visto de cómo ofrecer sacrificios a Dios en el tabernáculo de reunión, es solamente para los hijos de Israel y no es para el resto de las naciones, porque el resto de las naciones tenía su propio culto, tenía sus propios dioses, elevaban sacrificios ellos aún de sus hijos mismos como holocausto, ¿no? Pero esa no era una demanda de Dios, pero ellos lo hacían de esa manera para sus dioses. Pero aquí Dios da estos mandamientos a la nación de Israel en particular, y muchos de los mandamientos nosotros podemos aprender de ellos, tomar muchos principios que son universales y podemos aplicarlos también a nuestro estilo de vida y mejorar nuestra conducta. Dicho esto, quiero enfocarme en el capítulo 10, del verso 1 en adelante, y quiero que podamos enfocarnos en esta sección en Nadab y Abihu. Puedes acercarte a tu Biblia, ábrelo y acompáñame. Capítulo 10, verso 1 en adelante. Vamos a leer, y esta sección dice de esta manera: Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hasta allí. Si nos damos cuenta, el verso 1 inicia diciendo: Nadab y Abihu, hijos de Aarón. Para darnos cuenta, son hijos de Aarón, por lo tanto ellos son sacerdotes. ¿Ya? Son hijos de Aarón, porque el sacerdocio, para que ellos estén en el tabernáculo de reunión, posteriormente en el templo, oficien todo el sacrificio de animales, las ofrendas que hemos visto la semana pasada, los 6 tipos de ofrendas que hemos visto. ¿Quiénes debían estar encargados de ofrecer ello? Solamente ¿quién? Los sacerdotes, nadie más. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Solamente los hijos de Aarón, nadie más. No puede ser de la tribu de Judá, no puede ser de la tribu de Isaacar, nadie. Aunque son israelitas, pero no está dado a ellos ese trabajo, solamente para los hijos de Aarón. Y si nos damos cuenta, según la lectura, ¿cuántos hijos había tenido Aarón? 4, ¿no es cierto? Los 2 primeros, ¿cómo se llamaban? Nadab, Abihu. ¿El tercero? ¿En qué versículo estará eso? Más abajito está, ¿no? Del verso 4, a ver. 6 en adelante. El siguiente hijo, ¿cómo se llama? Eleazar. El siguiente, Itamar, ¿no? Puro varones, ¿no? 4 hijos varones. Vamos a aprender sus nombres. Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Bien, entonces, y después de ellos, de sus hijos, ellos tenían el derecho de servir como sacerdotes en el tabernáculo de reunión, en el templo después. Y dentro de ellos era escogido el sumo sacerdote, la cabeza, ¿no? En este caso, Aarón
es el sumo sacerdote, digamos, el presidente de todos los sacerdotes, o la cabeza de todos los sacerdotes. Ese sería el orden. Muy bien. El sacerdocio, ¿a quiénes es entregado? Solamente a los hijos de Aarón. Ni siquiera al resto de los levitas, solamente a esa línea. Por lo tanto, ellos están cumpliendo esa labor. Como hijos de Aarón, como sacerdotes, Nadab y Abijú, dice el texto diciendo, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Entonces, según lo que se ha escuchado en los capítulos anteriores, cómo ellos debían ministrar, ellos están ejerciendo esa labor, están ejerciendo esa función. Pero luego, ¿qué pasa? El texto sigue diciendo, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Continúa diciendo que él nunca les mandó. Una vez más, Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué podemos nosotros ver de esto y decir, oigan, ellos están cumpliendo su labor, pero están ellos cumpliendo no según la instrucción divina? Por ello el verso dice, ellos presentaron fuego extraño, o sea, algo que no estaba ordenado, que Dios nunca les ordenó. De manera sencilla, presentar fuego extraño delante de Dios significa ¿qué cosa? Hacer algo que Dios no ha ordenado. Es sencillo, como el verso mismo lo explica allí, que Dios nunca lo había ordenado, que Dios nunca lo había instituido. No bastan las buenas intenciones, ¿se ha dado cuenta? Todo tiene que hacerse según el orden, según el modelo, según el diseño de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés recibió la instrucción divina para que construyese el tabernáculo de reunión? ¿Qué le dijo Dios? Tienes que hacerlo todo según el modelo que te mostré en el monte. ¿Recuerdan? Y según esa instrucción fue hecho. Lo mismo cuando ya el tabernáculo fue erigido, los sacerdotes, los levitas y todos debían hacer las cosas según la instrucción divina. Ese era el principio que nosotros debemos tomar. Y luego el texto dice, verso 2, y salió Jehová delante, y salió, dice, fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Al ellos no obedecer la instrucción divina, Dios muestra su presencia y los consume allí. O en otras palabras, quita la vida de Nadab y Abijú, aunque eran sacerdotes, líderes principales. Dios no se agradó de su acción, sino que les quitó la vida. Y el verso 3 continúa con esa misma idea y dice, entonces dijo Moisés a Aarón, al sumo sacerdote en otras palabras, esto es lo que habló Jehová cuando dijo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Se han dado cuenta? Dios demanda, Dios se acerca y le pide cuentas a Aarón. Siempre es así, ¿no? Las cuentas se piden primero entre los líderes y después al pueblo. Siempre sigue ese orden, nunca es a la inversa, ¿no? Pero Moisés explica el porqué de lo sucedido, el por qué Nadab y Abijú murieron. Y la explicación del verso 3 dice, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En los que a mí se acercan, me santificaré. Otra versión de la Biblia, la PDT por ejemplo, lo traduce esto de manera muy sencilla y dice de esta manera, esto es lo que Jehová habló a Moisés diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Esta es la Reina Valera. Dice así, a ver, los sacerdotes que se me acercan tienen que respetar.
Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Cuando dice en la Reina Valera que en los que se me acerquen a mí me santificaré, en otras palabras está diciendo, o sea, deben honrarme, o sea, los líderes que están puestos para ministrar, para ser representantes entre Israel y mi persona, diría Dios, tienen que honrarme, tienen que respetarme. Caso contrario, yo me voy a dar a conocer y voy a hacer que ellos me respeten y ellos me honren. Pero para que eso pase, Dios tiene que ejecutar su disciplina, Dios tiene que ejecutar su juicio. Y eso es lo que pasó. Por eso es que Aarón termina el verso 3 diciendo, Aarón calló, Aarón guardó silencio, porque él sabía que sus hijos habían obrado mal, porque ellos estaban en una posición tan elevada, ellos tenían el deber de honrar el nombre de Dios, pero también de tenerlo al nombre de Dios por encima de todo, para ejemplo de todo el pueblo, para que el pueblo honre a Dios, ellos en primer lugar debían honrar a Dios. Había tanta posición de privilegio, pero también había una posición, según el privilegio también tenían muchas demandas, ¿no?, que ellos debían satisfacer ellos. Pero como ellos no cumplieron eso, murieron, y Aarón sabía eso y guardó silencio. ¿En señal de qué? De aceptar lo que pasó como ¿qué? Como algo justo de parte de Dios. Miren, ¿qué cosas podemos aprender de eso? Es por eso que luego, si leemos el versículo 4, dice, Moisés llama a Misael y a Zafán, que son familiares en el sentido de, como dice allí, sus tíos, para que ellos retiren el cuerpo de Nadab y Abijú, y se le prohíbe a Aarón, a Itamar y a ¿cómo se llama este hombre? Eleazar, hacer duelo por los hermanos. Bien, y si se recuerdan, esta misma escena también les recuerda en el libro de los Hechos a qué escena. Vinieron hombres y se lo llevaron a dos hombres también, Ananías y Zafira, ¿cierto? Que ellos habían dicho, hoy vamos a ofrendar un terreno grande, ¿no? Y al final se lo han agarrado una parte, ¿no? Mintieron. Y Dios mismo también ejecutó su juicio, y es la misma, un evento muy parecido a lo que vemos. Mira, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Yo creo que lo siguiente, podemos aprender esto, de Nadab y Abijú, cuando ellos ofrecen un fuego extraño, un fuego que no estaba ordenado por Dios, que Él nunca había establecido, y ellos lo hicieron, y porque lo hicieron murieron. Entonces nosotros también debemos aprender esto. También nosotros como hijos de Dios debemos esforzarnos en conocer la voluntad de Dios y dirigir nuestras vidas según la instrucción divina. Y en especial para nosotros los líderes, ¿no? Tenemos un alto grado de responsabilidad para con Dios y para con el pueblo. Eso es así. ¿Por qué Dios reclama y dice, o sea, por qué explica la muerte? Dice, para que mi nombre, dice, en presencia de todo el pueblo seré yo glorificado. Entonces, los líderes siempre llevan la honra de Dios en sus vidas, ¿no? Nosotros en particular. Si un líder se equivoca, la gente que dice, habrán escuchado muchas veces, ¿no? ¿Para qué yo voy a seguir a Dios, ¿no? Para ser como X persona, ¿cierto? Y cuando un líder se equivoca, la mayoría de las personas se reniegan, ¿cierto? Cuando una persona, parte del pueblo, también peca, también hay esa misma reacción, pero a menor escala, diríamos. Entonces, tanto el pueblo como los líderes debemos saber nosotros en particular que el nombre de Dios está puesto en nosotros. ¿Ya? La honra de Dios depende de nosotros. Para que las personas en nuestra casa, en nuestra familia o en la sociedad, en el barrio donde nosotros vivimos, por lo menos respete, honre a Dios, nosotros debemos ser ese ejemplo. Nosotros debemos honrar a Dios para que las personas honren a Dios. ¿Se dan cuenta?
Si en casa nuestra no todos son creyentes, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conducirnos según la instrucción divina, en lo mejor de tu capacidad. Ser santo, en otras palabras. Tener pensamientos según la Escritura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos, porque estamos siendo luz a ese círculo de personas. Y ellos, por nuestra actitud, van a honrar a Dios. Pero si nosotros vamos a elevar el nombre de Dios y vamos a ofender a las personas con nuestra boca, vamos a tener pensamientos sucios, ¿cierto? Y nuestro vocabulario va a ser ofensivo, ¿qué tipo de representante estaríamos siendo? No estaríamos cumpliendo adecuadamente nuestra función, nuestra labor. Mis hermanos, acompáñame y ayúdame a ver Éxodo capítulo 20, verso 4, a ver, ¿dónde tengo anotado esta cita? Éxodo capítulo 20. Leamos el verso 7. Éxodo 27. ¿Qué dice? Miremos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano no es simplemente pronunciarlo inadecuadamente, sino que es no hacer las cosas según su voluntad, porque yo me he adherido a Él. Si yo como hombre he entrado en pacto con Dios, estoy unido a Él y todo lo que yo haga puede honrar a su nombre o deshonrar su nombre. Cuando allí dice no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, significa eso, ¿no? Porque si alguien toma el nombre de Dios en vano, o sea, no se conduce según la perspectiva divina, Dios no va a tomar, o como dice ahí, Dios no tomará por inocente al malvado o al hombre que tomare su nombre en vano. Es lo mismo que hemos visto que pasó con Nadab y Abiú. Ellos deshonraron a Dios, deshonraron su nombre, y Dios tuvo que intervenir e emitir un juicio, porque estaba siendo profanado el nombre de Dios. La gloria de Dios está sobre todo, hermanos. Eso nosotros debemos percatarnos. Quiero que me acompañes también a Mateo capítulo 5, verso 14. Quizás es un pasaje que alguna vez usted lo ha revisado. Quiero recordarte y exponerlo a la luz de Levítico que estamos viendo, capítulo 10, para que pueda cobrar mayor sentido, en particular por el versículo 3, ¿no? A ver, Mateo capítulo 5, verso 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es nuestra luz? ¿Cuál es la luz de los discípulos de Jesús? Sus buenas acciones, sus buenas obras. En otras palabras, nuestro estilo de vida es la luz que ilumina al resto de las personas. Cuando las personas vean vuestras buenas acciones, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Nadab y Abiú deshonraron el nombre de Dios. No estaban en esa posición de honrar, de hacerlo conocido su nombre, de honrarlo, de glorificarlo como es debido. Ellos deshonraron y murieron. En este contexto, les he dicho que para los líderes hay esa grande responsabilidad, pero no solamente para los líderes, sino para toda la comunidad de los discípulos de Jesús. Porque esta demanda es para los discípulos. En otras palabras, aún el pueblo, los que estamos aquí, ustedes, no pueden excusarse y decir, eso es solamente para los líderes, ¿no? Que hagan honrar el nombre de Dios, que se comporten adecuadamente en su forma de pensar, hablar, en su forma de vestir, en todo aspecto de la vida, en el trabajo, en la calle, en todo lugar, ¿no? Tienen que ser ejemplo. Eso es para ellos nomás, puede decir uno, pero no.
esto también es para todo discípulo de Cristo Jesús. Porque nosotros estamos puestos allí para representarlo a Él y hacer juntamente con Cristo, ¿qué cosa? Que su nombre sea santificado. El siguiente capítulo, Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, lo primero que dice, ¿no? Cuando oren, digan, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea glorificado. Esa también debe ser en nosotros, en nuestra vida, ese peso, esa responsabilidad que usted y yo debemos llevar. Amén. En tu trabajo, sea que alguien te vea o no te vea, tú estás puesto allí como representante de Dios. Yo estoy puesto como representante de Dios. La honra de Dios está sobre mí, el nombre de Dios está sobre usted. Está en su responsabilidad hacerlo conocido el nombre de Dios, que otras personas honren y glorifiquen el nombre de Dios. Eso es lo que podamos nosotros rescatar de esta sección. Otro detalle, uno puede preguntarse y decir, oiga, ¿no creen que es un juicio muy severo para que Nadab y Abijú inmediatamente muriesen? Uno puede, al leer esto, decir, oiga, ¿Dios no pudo tener paciencia con ellos? Uno puede preguntarse de esa manera, ¿no? Y decir, oye, parece que este Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, de juicio. Y como los que piensan, los de la teología de reemplazo, ellos dicen, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mas el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, misericordia. Así algunos piensan, ¿no? Pero esos pensamientos son equivocados a la luz de las Escrituras. Porque en Hebreos dice, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. El Dios de las Escrituras sigue siendo el mismo Dios de hace miles de años atrás, de ahora, y cuando nosotros dejemos de ser, ese Dios seguirá siendo Dios y Él nunca cambiará, Él seguirá siendo inmutable. Mis hermanos, cuando uno lee a primera vista pareciera que fuese un juicio quizás muy severo. Uno puede pensar, ¿qué tanto puede demandar Dios que en un instante puede consumir y matar a las personas? Pero si nos damos cuenta, mis hermanos, no es el primer error que vemos aquí. ¿Sabe de dónde se remonta el error? Se remonta cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas del pacto. Al pasar los días, la nación se desesperó, ¿recuerdan? Se levantaron hombres líderes y dijeron al pueblo y también a Aarón y le han dicho, Moisés, no sabemos qué ha sido de él, quizás sea muerto. ¿Se recuerda? Haznos dioses, haznos líderes para que la gente vea y digamos, ellos nos han sacado de Israel o de Egipto, ellos voluntariamente allí, líderes importantes, incitaron al pueblo para que haya líderes visibles que reemplacen a Moisés. Ante tanta presión, Aarón, ¿qué hizo? Tráeme tu arete, vieja, ¿no? Todas las joyas, ¿no es cierto? Collares, todas las perlas preciosas demandó del pueblo, ¿pero para qué? Para construir un becerro de oro. Y si recuerdan esa sección, ¿cuántos hombres murieron por haber hecho eso? ¿Recuerdan un poco los capítulos pasados? 3,000 hombres. El juicio de Dios se manifestó y murió 3,000 hombres. Pero no murió ¿quién? Aarón ni sus hijos los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Porque Aarón mismo construyó, pero él no murió. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Él hizo algo por presión, ¿no? Pero, aunque estaba en esa situación, dijo, no, Señor, sabes que el pueblo es dura de servicio, por lo tanto yo hice esto. Entonces es algo como que no estoy yo, digamos, no es iniciativa mía, no es algo voluntario, sino que estoy presionado. Pero él es responsable, él es líder, pero al final permite eso. Pero ese tipo de falta es pasado por alto por Dios. Pero las personas responsables, 3,000 personas, experimentaron el juicio divino, que no tuvieron la intención adecuada, porque ellos
sí o sí querían desecharlo a Moisés, ¿no? Por ellos murieron, pero Aarón y el resto no, pero permitieron eso. Aún en ese tipo de circunstancia, nuestro Dios conoce al hombre y tolera sus faltas, ¿se da cuenta? Es paciente. Pero la reincidencia es diferente, ¿se ha dado cuenta? Y cuando estamos viendo aquí Levítico capítulo 10, Nadab y Abihu ya tienen ese contexto, ese trasfondo. Están haciendo algo que no está ordenado por Dios y Dios viene y vindica su nombre. Ya no puedo pasar más por alto los hierros. Ustedes son líderes, así que el juicio de Dios se manifiesta. No debemos verlo como juicio severo, simplemente debemos verlo como justicia. Éxodo capítulo 34, versos 6 en adelante, dice de esta manera: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El verso 6 inicia diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios siempre actúa en cada momento, en cada instante de la vida, según su naturaleza. Él no actúa simplemente con amor, pasando por alto, digamos, la injusticia, el pecado, no, sino que Él actúa siempre con justicia, porque muchas veces es visto el amor de Dios como opuesto a la justicia divina, o la misericordia de Dios muchas veces otros lo ven como algo injusto, ¿no? Como que Dios te pasa por alto, entonces que la justicia de Dios no se manifieste en ti, como que lo ponen como contrapartida, pero no es el caso. Todos los atributos de Dios son uno, y en ese sentido Dios actúa para con todos sus hijos. Es algo íntegro nuestro Dios. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia, juicio, o sea, todo según eso actúa. Entonces nosotros vemos que ante Aarón y sus hijos, Dios tuvo paciencia una y otra vez, aunque estaba en una posición tan elevada. Pero pasado el tiempo, cuando ellos persisten en el error, persisten en la rebelión, Dios viene y ejecuta su juicio justo, porque tiene que vindicar su nombre. Y eso es muestra de su amor para con su propio nombre y como una lección para todo hijo de Israel. Mis hermanos, delante de este Dios estamos nosotros constantemente. Si Dios no te ha disciplinado, digamos, con un juicio severo cuando has hecho algo indebido, es porque Dios tiene paciencia para contigo. Es tardo para la ira. Y si tú persistes en el error y no reconoces tus faltas, el siguiente será un juicio más severo y probablemente después llegue Dios a quitarnos la vida o a quitarte la vida. Esa es la disciplina de Dios. Así trabaja Dios. Y eso no es negativo en sí mismo. Es por eso que el libro de Hebreos capítulo 12 dice: Dios disciplina a todo el que toma, a todos aquellos que toma por su hijo. Si Dios no disciplina a alguien que se llama ser su hijo, ahí dice, porque no es su hijo, es bastardo, porque solamente Dios disciplina a los que son hijos suyos. Y la disciplina es de menor a mayor grado, es desde pequeño hasta grande. Lo pequeño es, ¿qué cosa? Pérdida de comunión con Dios, con los hermanos. Cuando uno ya no quiere darse cuenta de eso, eso ya se manifiesta algo físico, algo público. Cuando ya alguien no hace caso allí, o sea, ya pasan cosas graves. Así es la disciplina de Dios, así es la justicia de Dios, así es la paciencia. Es tardo para la ira, pero grande en misericordia, verdad, de los que guardan sus mandamientos. Mis hermanos, Dios está vindicando su nombre, Dios está honrando su nombre, y nosotros debemos saber que este es el tipo de Dios que nosotros tenemos. Y no debemos verlo como algo negativo, como algo ofensivo, la justicia, el juicio divino. Porque cuando Israel salió del Mar Rojo, el canto que está registrado es de esta manera, ¿no? Dios por su misericordia ha echado en la mar, ha ahogado, ha matado aquí a Faraón y a todo su ejército. ¿Por qué? Porque amó a Israel.
Cuando nosotros leemos Apocalipsis es lo mismo. La ira del Cordero sube por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Por amor a los escogidos de Dios. Mis hermanos, quiero que me acompañes un texto más. Quiero ahondar un poco este pensamiento. Vaya a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, verso 39. Para que podamos tener el sentido adecuado de nuestro Dios, para que podamos saber delante de quién estamos, para saber nosotros y llevar este peso en nuestra propia vida, en nuestra familia y en el pueblo donde nosotros vivimos. Mira, 32-39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, dice Jehová. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Otra vez, yo soy Dios, no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Este es el Dios a quien nosotros nos acercamos. Este es el Dios a quien nosotros seguimos. Este es el Dios a quien nosotros enseñamos e instruimos a otros. No es solamente un Dios de amor, como el Papá Noel que pasa por alto todos los pecados y al fin de cuentas te da el regalo, ¿no es cierto? No es así. El Dios de la Biblia es un Dios totalmente diferente al Dios del catolicismo romano. El Dios de la Biblia es un Dios totalmente diferente al Dios de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y nosotros tenemos la responsabilidad para con nuestra familia de hacerlo conocido, de hacer que nuestra familia honre al nombre de Dios, y como iglesia también, y en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Quiero recalcarlo para nosotros los líderes, ¿no? Como dice Santiago, de esta manera, a ver si encuentro la cita que me anoté por aquí. Santiago 3.1 dice, miren, yo los leo: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. O como dice la Reina Valera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O como dice en la NTV, más fácil, más sencillo de entender: nosotros los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y es así. Y es así, ¿no? Mientras mayor responsabilidad tenemos, mayor demanda también. ¿Amén? Y como discípulos todos tenemos ese mismo grado, casi nivel de responsabilidad también. Porque a quien le es dado más, como dijo Jesús, también se le demanda más. Todos ustedes tenemos conmigo esa responsabilidad. Mis hermanos, esto he querido enseñarles en esta mañana de la vida de Nadab y Abiú. Seamos, hermanos, personas que honremos a Dios. Amén. Que nuestro estilo de vida glorifique el nombre de Dios. Los líderes estamos en esa posición. Yo estoy en esa posición. Nunca olvidemos eso, ¿no? Es como alguien dijo, ¿no? Debemos estar con el pueblo, pero tenemos que estar a mucha distancia del pueblo para poder guiarlos y orientarlos. No debemos envolvernos en ese sentido, ¿no? Porque para eso estamos para estar adelante, ¿no? Pero para eso es según la instrucción divina, no según nuestros pensamientos. Amén. Esforcémonos en conocer la voluntad divina. Amén. Esfuérzate en saber qué es lo que Dios demanda de usted, de mí. Conozcamos lo que Dios dice para honrarlo, para obedecerlo. Porque si vamos a reincidir una y otra vez, Dios va a disciplinar. Dios me va a disciplinar. Démonos cuenta de eso. Y después quizás ya va a ser demasiado tarde para decir, oiga, creo que hubiese corregido esto. Ya no hay vuelta atrás cuando hay reincidencia. Amén. Allí, Chumanach. Allí. ¿Qué cosa? ¿Cómo glorificamos a Dios? Por medio de nuestras buenas obras. Dios caso que hoy son glorificantes. Mateo, ¿no? Eso es ser luz, eso es ser sal. En palabras sencillas. Nos ponemos de pie.
Federico Songes. Mis hermanos, el nombre de Dios está en nosotros. Amén. El nombre de Dios está en su vida. Cuando tú lees Ezequiel, el libro de Apocalipsis, dice que Dios marca a sus hijos, sella a sus hijos en la frente y en la mano derecha. Dios sella a sus hijos en la frente y en la mano derecha. Es una manera simbólica de decir que esas personas pertenecen a Dios. Amén. Usted y yo, si hemos entrado en un compromiso, por medio de Cristo nos hemos acercado a nuestro Padre y le hemos dicho: Señor, quiero vivir según tus palabras, según tus pensamientos. Entonces es necesario que nosotros tomemos esa palabra y vivamos según esa palabra que hemos empeñado. Amén. Esa es nuestra parte. Hagamos eso, y si en algo nosotros nos estamos equivocando, tanto como persona, como familia, reconsideremos, ¿no? Examinemos en qué cosa estoy fallando, ¿no? Con mi esposa, con los hijos en casa, o como familia, en el trabajo. ¿Estoy representando a Dios adecuadamente o no? O ni me recuerdo de ello, estoy viviendo como si no siguiera a Dios, como si no sería su representante. Mide eso, recuérdate eso. Entonces, si estás fallando en algo, hay que corregirnos. Hay que corregirnos porque el nombre de Dios está en usted, está en mí. Amén. Hagamos eso y vas a vivir tú mismo y vas a hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Tenemos la responsabilidad, somos discípulos de Cristo Jesús y no somos cualquier persona, digamos. Tenemos ese alto grado de responsabilidad para con. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro,